Buen día a todos, soy Jesús Leonel y a continuación abordaremos uno de los temas importantes dentro de diagramas de flujo, la regla de Mason. Por medio de un ejemplo resuelto para la clase de dinámica de sistemas del presente año 2021, explicaremos el procedimiento y pasos a seguir para encontrar una solución. El objetivo de este video es ofrecer una perspectiva hacia la resolución de diagramas de flujo por medio de la regla de Mason, de tal modo que logremos obtener la función de transferencia a partir de algún sistema. De manera general, podemos decir que la regla de Mason consta de una serie de pasos que nos llevan a encontrar la función de transferencia por medio de analizar el diagrama correspondiente, así como sus ganancias o retroalimentaciones. Sin más que agregar, comenzamos el ejemplo. El planteamiento nos indica obtener la función de transferencia mediante la regla de Mason del presente diagrama. Aplicaremos la expresión señalada de tal modo que obteniendo las distintas variables de la fórmula y aplicando algo de álgebra, llegaremos a una función de transferencia particular que representará al sistema en cuestión. Posteriormente, se explicará el significado de esta fórmula y cómo afecta en el resultado final. Conforme avancemos en el ejemplo, se detallarán los términos de esta fórmula. Como paso 1, tenemos que determinar los caminos o trayectorias directas del diagrama, es decir, los caminos que lleven del punto RS hasta CDS, directamente sin considerar alguna retroalimentación como H1 por ejemplo. En este caso, solo encontramos un camino directo señalado por una línea amarilla. Aquí obtendríamos nuestra primera variable pk, donde pk es la ganancia del camino o transmitancia del késimo camino directo. Siendo P1 el único camino directo, veremos cómo afecta posteriormente en la aplicación de la regla de Mason. Posteriormente, al calcular los caminos directos, en el paso 2, determinamos los lazos existentes, lazos cerrados que la mayoría de las veces son ocasionados por una retroalimentación. En nuestro caso, existen tres lazos, el cual identificamos como L1, L2 y L3, cada uno con su respectivo color, siendo L1 el producto de las ganancias G1 y G2 por la retroalimentación H1, L2 el producto de las ganancias G2, G3 por la retroalimentación negativa de menos H2 y L3 el producto de las ganancias G1, G2 y G3 considerando la retroalimentación de menos 1. En el paso 3 tenemos como objetivo determinar delta, el cual es otra de las variables necesarias para calcular la función de transferencia. Como se observa en la siguiente expresión, necesitamos encontrar ciertos términos o elementos para calcular delta, es decir, considerar estas sumatorias para el cálculo. Como observamos, el primer término nos indica la suma de las ganancias de todos los lazos individuales. El segundo término, de igual manera, para las combinaciones de los lazos que no se tocan. Y los mismos para el último término, pero en tres lazos que no se tocan. Considerando la descripción anterior, observamos que solo existen lazos individuales, no existen lazos que no se estén tocando. Por tanto, podemos descartar los dos últimos términos de la expresión, los cuales hacen referencia a aquellos lazos que se estén tocando, sean 2 o 3. Ahora, simplemente es necesario calcular la suma de las ganancias de los lazos individuales, los cuales están representados como sigma LA. Por último, es necesario reemplazar las sumatorias antes encontradas dentro de la expresión de delta. Es decir, simplemente como encontramos solo sumatorias en lazos individuales, reemplazamos en la expresión dando que delta es igual a 1 menos el producto de G1, G2 y H1 más el producto de G2, G3, H2 más el producto de G1, G2, G3. Ahora, en el paso 4 es determinar delta K en función de cada PK. Como vimos anteriormente, PK representa los caminos directos dentro del diagrama obtenidos en el paso 1, siendo delta K el cofactor del determinante del késimo camino directo del diagrama, eliminando los lazos que tocan este camino directo. Esto es el factor de delta K.
se obtiene a partir de la fórmula de delta, eliminando los lazos que tocan el camino PK o el camino directo en este caso. Como bien se menciona, solo se tiene un camino directo, por tanto, la resolución de este paso es más sencilla. Si eliminamos el camino directo del diagrama, observamos que no se forma ningún lazo cerrado, por lo cual nos indica que todos los lazos están tocando el camino directo. Por tanto, eliminando los lazos de la expresión vista anteriormente en el cálculo de delta, encontramos el valor del cofactor delta k, el cual es una de las variables necesarias para la función de transferencia. Cabe recalcar que solo encontramos un cofactor, porque solo existe un camino directo. En el caso de encontrar más, se aplica el mismo método. En el último paso, trabajamos con las variables previamente encontradas, P1, delta y delta 1. Ahora tomaremos la fórmula y reemplazaremos cada una en su respectivo sitio. Como podemos analizar, identificamos que dentro de la expresión existe una sumatoria que es afectada directamente por el número de caminos directos que hemos encontrado, en este caso 1. De ahí porque en un principio se comentaba la importancia de este. Una vez sustituidas las variables, es necesario simplificar las expresiones. Luego de esto, obtendremos el valor de p, es decir, la función de transferencia tal y cual como lo conocemos. Podemos concluir de manera general que la regla de Mason es un método adyacente para encontrar la función de transferencia, es decir, trabajar con sistemas que requieren de encontrar esta función. Será decisión del diseñador trabajar con un método u otro. En este caso, la regla de Mason resulta ser un método bastante simple y fácil de abordar, siempre y cuando se tengan considerados ciertas condiciones del propio método. Sin más que agregar, gracias por su atención y buen día.